En mis 30 años investigando crímenes, nunca había visto algo así. Carmen Vega soportó 22 años de abuso extremo, amenazas de muerte diarias, control absoluto, no podía ni salir sin permiso. Una noche de noviembre, después de que Miguel la amenazara por última vez, algo murió dentro de ella. Lo asesinó mientras dormía y guardó su cuerpo en el freezer. Pero lo que más me impactó fue descubrir por qué eligió específicamente ese lugar. ¿Qué estaba planeando hacer con el cuerpo congelado? Suscríbete al canal, porque casos como el de Carmen nos muestran la realidad oculta del abuso doméstico y cómo reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Durante mis 30 años investigando los casos más oscuros del crimen, he visto cosas que marcan para siempre. Pero la historia que estoy a punto de contarles me persigue cada noche. Es la historia de Carmen Vega y Miguel Herrera, una pareja que durante 22 años construyó una fachada perfecta mientras la realidad se pudría desde adentro. A los ojos del mundo, Carmen y Miguel parecían una pareja común de Barcelona. Él, un hombre de negocios que viajaba frecuentemente. Ella, una mujer tranquila que cuidaba el hogar. Nadie podía imaginar que detrás de esas sonrisas forzadas en las fotos familiares se escondía una pesadilla que había durado más de 2 décadas. El 13 de noviembre de 2022, todo cambió. Ese día, Carmen llegó al límite que cualquier ser humano puede soportar. Ese día, después de años de tortura silenciosa, Carmen tomó una decisión que alteraría su vida para siempre. Después de quitar la vida a Miguel, lo guardó en el congelador de su propia casa. Pero Carmen Vega tenía una historia que contar. Una historia que explicaba cómo una niña inocente se había convertido en la protagonista de uno de los casos más perturbadores que he investigado. Y antes de entregarse a las autoridades, accedió a concederme una entrevista. Una entrevista que se realizó en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, desde nuestros estudios en la Gran Vía, donde las luces nunca se apagan y los secretos parecen susurrarse entre las sombras de los edificios centenarios. Soy detective inspector Rodrigo Mendoza, y durante esta conversación descubrí que el caso de Carmen Vega era mucho más complejo y aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando Carmen se sentó frente a mí esa tarde fría de noviembre, sus manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo, era algo más profundo. Era el peso de 40 años de dolor acumulado que estaba a punto de derramarse como un río que rompe su presa. Pedro Sánchez, el abogado defensor de Carmen, había arreglado la entrevista. Me había advertido que ella solo respondería las preguntas que se sintiera cómoda contestando. Pero yo sabía que para entender lo que había pasado en esa casa de Barcelona, necesitaba conocer toda la historia. Necesitaba entender cómo una mujer llega al punto de hacer lo impensable. La primera pregunta que le hice fue simple, pero sabía que abriría una caja de Pandora que cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Le pregunté sobre su infancia, sobre quién era Carmen Vega antes de que todo se desmoronara. Carmen tenía 40 años cuando nos encontramos, pero en sus ojos podía ver a la niña que había sido. Una niña que había crecido sin padre, sin familia, sin las bases que cualquier ser humano necesita para construir una vida estable. Su madre, Isabela, había sido madre a los 16 años. Un año después, tuvo otra hija. La desesperación y la falta de recursos llevaron a Isabela por un camino que marcó para siempre el destino de sus hijas. Isabela se convirtió en trabajadora sexual y las niñas fueron separadas. La hermana mayor fue entregada en adopción a una tía y Carmen nunca volvió a verla. Pero el destino de Carmen fue diferente y en muchos sentidos mucho peor. Cuando Carmen tenía apenas 4 o 5 años, fue enviada a vivir en una casa donde se quedaban los hijos de las trabajadoras sexuales, un lugar que funcionaba como un limbo social, donde niños sin familia esperaban un futuro incierto. Al principio, Isabela pagaba una pensión por el cuidado de Carmen, pero como suele pasar en estas historias, los pagos se detuvieron y Carmen quedó abandonada a su suerte. Durante años, una mujer mayor cuidó de Carmen, una mujer que, aunque bien intencionada, no tenía la capacidad mental ni física para brindarle lo que una niña necesita. Carmen me contó
que había un detalle que revelaba la negligencia de su situación. A los 7 años, aún no había pisado una escuela. Fueron los vecinos quienes se dieron cuenta de la situación. Fueron ellos quienes recolectaron materiales escolares usados y la inscribieron en la escuela. Carmen comenzó su educación formal a los 7 años, con un retraso que marcaría su autoestima para siempre. Pero la vida tenía preparada otra vuelta de tuerca para Carmen. Cuando cumplió 12 años, Isabela reapareció en su vida. Ahora estaba casada, tenía una hija pequeña y estaba embarazada de otro bebé. Había establecido una granja de codornices en las afueras de Sevilla y necesitaba ayuda. Necesitaba que Carmen cuidara a los niños y trabajara en la granja. Carmen, que había pasado su infancia soñando con tener una familia real, vio esta oportunidad como la respuesta a sus oraciones. Finalmente conocería a su familia, finalmente tendría hermanos, finalmente tendría lo que siempre había deseado. Pero como he aprendido en todos estos años, investigando los rincones más oscuros de la humanidad, a veces lo que parece una salvación se convierte en la peor de las pesadillas. En esa granja, Carmen conoció a su padrastro, Eduardo, un hombre que, según sus palabras, parecía ser una figura paterna decente, pero las apariencias, como aprendería Carmen de la manera más dolorosa, pueden ser terriblemente engañosas. Lo que Carmen no sabía era que Eduardo tenía otras intenciones con ella. Intenciones que convertirían los siguientes 6 años de su vida en un infierno que ninguna niña debería experimentar. Cuando Carmen me contó sobre los abusos que sufrió en manos de Eduardo, pude ver cómo revivía cada momento. Sus manos se cerraban en puños, su respiración se agitaba y sus ojos se perdían en un lugar oscuro de su memoria. Los abusos comenzaron cuando Carmen tenía 12 años y continuaron hasta que cumplió 18. 6 años de tortura psicológica y física que moldearon su personalidad y su capacidad para confiar en otros seres humanos. Carmen me explicó que al principio intentó defenderse, pero era solo una niña contra un hombre adulto. Con el tiempo, aprendió a sobrevivir, a encogerse, a volverse invisible cuando era necesario, pero el daño ya estaba hecho. Eduardo no la violó, según Carmen, pero los tocamientos inapropiados y el acoso constante fueron suficientes para destruir cualquier sentido de seguridad que pudiera haber tenido. Carmen creció sintiendo que su cuerpo no le pertenecía, que no tenía control sobre lo que le pasaba, y fue en este estado vulnerable a los 17 años cuando Carmen conoció a Miguel Herrera. Miguel era 12 años mayor que Carmen, un hombre de casi 30 años que se dedicaba al contrabando de cigarrillos desde Paraguay. Se conocieron en la cafetería donde trabajaba Isabela después de que ésta había cerrado la granja de codornices. Carmen me contó que inicialmente estaba interesada en otro joven de su edad, pero Isabela la convenció de que Miguel era una mejor opción, un hombre maduro que podría cuidarla, que le ofrecería estabilidad. Miguel comenzó a cortejar a Carmen con detalles que para una adolescente que nunca había recibido afecto genuino parecían gestos de amor verdadero. La invitaba a viajes al Paraguay, le compraba helados, le dedicaba tiempo y atención. Para Carmen, que había crecido sin amor paternal y que había sido abusada por la única figura paterna que había conocido, Miguel representaba una escape. Representaba la posibilidad de tener finalmente a alguien que la protegiera, que la cuidara, que la amara. Pero Miguel tenía un secreto que cambiaría todo. Después de 4 o 5 meses de noviazgo, cuando Carmen ya se había enamorado profundamente de él, Miguel le confesó que estaba casado. No solo estaba casado, sino que tenía 3 hijos con su esposa. Carmen se encontró en una encrucijada que definiría el resto de su vida. Podía alejarse de Miguel y buscar su propio camino, o podía aceptar ser la segunda mujer en la vida de un hombre casado. El amor, o lo que Carmen creía que era amor, ganó, aceptó la situación. Pero cuando Isabela descubrió la verdad sobre Miguel, prohibió terminantemente que Carmen continuara viéndolo. Una madre que había abandonado a su hija durante años, ahora intentaba protegerla de una relación que consideraba inapropiada. Carmen, sin embargo, ya estaba demasiado involucrada emocionalmente. Comenzó a verse con Miguel en secreto. Utilizaba las horas de escuela para encontrarse con él.
construyendo una relación clandestina que solo podía terminar mal. Y efectivamente, terminó mal. A los 17 años, Carmen quedó embarazada de Miguel. Cuando Isabela se enteró del embarazo, su reacción fue swift y brutal. Expulsó a Carmen de la casa cuando ésta tenía 7 meses de embarazo. Una adolescente embarazada, sin familia, sin recursos, sin lugar donde ir. Carmen salió de esa casa con solo la ropa que llevaba puesta y un bebé creciendo en su vientre. No tenía dinero, no tenía amigas que pudieran ayudarla, no tenía absolutamente nada, pero el destino, que hasta entonces había sido cruel con Carmen, le presentó una última oportunidad. Encontró trabajo cuidando a una mujer mayor que necesitaba compañía y asistencia. Era un trabajo modesto, pero le daba un techo sobre su cabeza y comida en su estómago. Más importante aún, le daba un lugar seguro donde tener a su bebé. Lo que Carmen no sabía era que esta decisión aparentemente simple la llevaría directamente hacia Miguel Herrera, y que Miguel Herrera se convertiría en la pesadilla más grande de su vida. Pero esa parte de la historia tendría que esperar a ser contada, porque lo que pasó después entre Carmen y Miguel durante los siguientes 22 años es una historia de manipulación, control y abuso que desafía la comprensión humana. Una historia que culminaría en una noche de noviembre, cuando Carmen finalmente diría basta. Una noche que cambiaría todo para siempre. Había comenzado a utilizar las palabras como armas más letales que cualquier golpe físico. Le decía constantemente que quién más la querría, siendo madre soltera. Le repetía que nadie se fijaría en una mujer con una hija, que él era lo mejor que podía esperar en la vida. Estas palabras, dichas una y otra vez durante meses, se incrustaron en la mente de Carmen como clavos oxidados. Miguel entendía perfectamente la psicología de una mujer que había crecido sin amor, sin autoestima, sin nadie que le dijera que tenía valor. Sabía exactamente qué botones presionar para mantenerla atada a él. Pero fue cuando Carmen se mudó al sótano con Gabriela que las cosas tomaron un giro mucho más siniestro. Gabriela tenía aproximadamente 2 años cuando Carmen finalmente reunió suficiente dinero trabajando para alquilar ese espacio. Carmen tenía 19 años. Era una madre joven tratando de construir una vida independiente para ella y su hija. Había logrado amueblar el sótano con lo básico: una cama, una pequeña cocina, una mesa. Era modesto, pero era suyo. Fue entonces cuando Miguel decidió que no podía permitir que Carmen fuera verdaderamente independiente. Carmen me contó que había decidido terminar definitivamente su relación con Miguel. Quería vivir su propia vida, igual que él vivía la suya con su familia oficial. Pensaba que era un arreglo justo y razonable, pero Miguel tenía una perspectiva completamente diferente sobre lo que era justo y razonable. La primera agresión física ocurrió cuando Carmen le comunicó su decisión de terminar la relación para siempre. Miguel no solo se negó a aceptar esta decisión, sino que respondió con una violencia que marcó el inicio de 2 décadas de terror. Lo que Carmen no entendía en ese momento era que para Miguel ella no era una persona con derecho a tomar sus propias decisiones. Era una posesión, y las posesiones no deciden abandonar a sus dueños. Después de esa primera agresión, Carmen no llamó a la policía. No le contó a nadie lo que había pasado. Miguel había sido muy claro sobre las consecuencias de buscar ayuda. Le quitaría a Gabriela. Miguel tenía más recursos económicos que Carmen. Tenía una familia aparentemente estable. Tenía conexiones y respetabilidad social. Carmen era una madre soltera de 19 años que vivía en un sótano y trabajaba por un salario mínimo. Miguel sabía que el sistema legal favorecería a un padre con estabilidad económica sobre una madre joven en situación precaria. La amenaza de perder a Gabriela se convirtió en la cadena invisible que mantendría a Carmen prisionera durante los siguientes 22 años. Pero había algo más que complicaba la situación. A pesar de todo, Carmen todavía sentía algo por Miguel. No era amor en el sentido saludable de la palabra, sino algo más complejo y tóxico. Era una mezcla de dependencia emocional, miedo y una necesidad desesperada de tener a alguien que la protegiera. Carmen me explicó que durante toda su vida había sentido la necesidad de tener a alguien que cuidara de ella. El abuso de su padrastro le había enseñado que los hombres tomaban lo que querían de ella,
La ausencia de su padre le había enseñado que no podía contar con las figuras masculinas, pero Miguel, a pesar de su violencia, al menos estaba presente. Al menos la necesitaba, aunque fuera de una manera enfermiza. Para Carmen, que nunca había experimentado amor sano, la obsesión posesiva de Miguel se sentía como la única forma de amor que podía esperar recibir. Durante este periodo, Carmen tuvo una breve oportunidad de escapar. Conoció a otro hombre, alguien que parecía genuinamente interesado en ella y que trataba bien a Gabriela. Por 6 meses, Carmen experimentó lo que podría haber sido una relación normal y saludable. Pero Miguel no podía permitir que eso continuara. Miguel le prometió que si terminaba con el otro hombre, él dejaría a su esposa y formaría una familia real con Carmen y Gabriela. Era exactamente lo que Carmen había soñado durante años. Finalmente ser la única mujer en la vida de Miguel. Finalmente tener la familia completa que siempre había deseado para Gabriela. Carmen terminó con el hombre que la trataba bien y regresó a Miguel. Por supuesto, Miguel nunca cumplió su promesa de dejar a su esposa. Cuando Carmen y Miguel finalmente decidieron vivir juntos oficialmente, Gabriela tenía entre 4 y 5 años. Pero esta primera convivencia fue un desastre. Miguel mantenía su relación con su esposa oficial, dividiendo su tiempo entre 2 hogares, controlando efectivamente a 2 mujeres simultáneamente. Carmen se dio cuenta de que había sido engañada otra vez, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las agresiones se habían vuelto una parte regular de su vida. Vivir juntos significaba que Miguel estaba presente todos los días. Ya no podía desaparecer por semanas o meses como había hecho antes. Ahora Carmen tenía que enfrentar su temperamento volátil diariamente. Las agresiones no necesitaban un motivo lógico. Si Miguel estaba nervioso por algo completamente no relacionado con Carmen, ella se convertía en el blanco de su frustración. Si Carmen expresaba una opinión que no le gustaba, eso era suficiente para desatar su violencia. Si ella se atrevía a cuestionar por qué seguía viendo a su esposa, eso garantizaba una golpiza. Pero lo más insidioso era cómo Miguel actuaba después de cada episodio de violencia. No había disculpas dramáticas, no había promesas de cambiar, no había el ciclo clásico de luna de miel que caracteriza muchas relaciones abusivas. Miguel simplemente actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba al día siguiente y esperaba que Carmen preparara el desayuno, cuidara de Gabriela, mantuviera la casa funcionando. La violencia era tan normalizada en su relación que se había vuelto invisible para él. Las agresiones no eran solo físicas. Miguel había perfeccionado un arsenal completo de abuso psicológico, sexual y emocional. Controlaba cada aspecto de la vida de Carmen. Con quién podía hablar, cuándo podía salir de la casa, cómo podía gastar el dinero, incluso qué podía comer. Carmen me contó que su salario era tan bajo que apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. Dependía económicamente de Miguel para cualquier cosa extra que necesitara Gabriela. Esta dependencia económica se convirtió en otra cadena que la mantenía atada a él. Pero quizás lo más devastador era el impacto que esta situación tenía en su capacidad de buscar ayuda. Carmen me explicó que no tenía amigos cercanos, no tenía familia en la que pudiera confiar, no tenía recursos para escapar. Su mundo se había encogido hasta incluir solo a Miguel, Gabriela y el trabajo necesario para sobrevivir. Interesantemente, Miguel mantenía una relación aparentemente cariñosa con Gabriela durante estos primeros años. La niña no veía la violencia que ocurría detrás de puertas cerradas. Para Gabriela, Miguel era la figura paterna que había estado ausente durante sus primeros años de vida. Carmen me dijo que una de las razones por las que toleraba el abuso era porque quería darle a Gabriela la familia completa que ella nunca había tenido. Veía cómo Gabriela sonreía cuando Miguel llegaba a casa, cómo se emocionaba cuando él la llevaba a pasear, cómo había comenzado a llamarlo papá. Carmen estaba dispuesta a soportar cualquier cantidad de dolor personal si eso significaba que Gabriela podría crecer con un padre presente. No entendía todavía que estaba enseñando a su hija que la violencia era una parte normal de las relaciones amorosas. Durante todo este tiempo, la esposa oficial de Miguel conocía la existencia de Carmen y Gabriela. De hecho,
Miguel llevaba a Gabriela a visitar a su otra familia regularmente. Era una situación bizarra en la que ambas mujeres habían aceptado compartir al mismo hombre, aunque ninguna de las dos había elegido realmente esa situación. La esposa de Miguel había decidido que era mejor mantener a la familia unida, incluso si eso significaba tolerar la existencia de otra mujer y otra hija. Carmen había decidido que era mejor tener una parte de Miguel que no tener nada en absoluto. Pero esta situación insostenible estaba destinada a explotar. Carmen me contó que durante esos primeros años de convivencia, las agresiones se habían vuelto tan frecuentes que había perdido la cuenta de ellas. Había días en que Miguel la golpeaba por la mañana y actuaba como si nada hubiera pasado por la tarde. Había semanas en que la violencia era diaria. Carmen había desarrollado estrategias de supervivencia. Aprendió a leer el estado de ánimo de Miguel en su expresión facial, en la manera como cerraba la puerta, en el tono de su voz cuando llegaba a casa. Aprendió a volverse invisible cuando él estaba de mal humor, a anticipar sus necesidades para evitar provocar su ira. Pero por más que tratara de complacerlo, nunca era suficiente. La violencia no tenía que ver con algo que Carmen había hecho o dejado de hacer. Tenía que ver con el control absoluto que Miguel necesitaba ejercer sobre ella. Y entonces, cuando Gabriela tenía aproximadamente 5 años, Miguel tomó una decisión que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Decidió que era hora de que la esposa oficial conociera oficialmente a Carmen y Gabriela, no como la amante secreta y la hija ilegítima, sino como parte de una nueva configuración familiar que él había diseñado según sus propias reglas retorcidas. Lo que Miguel tenía en mente era algo que desafiaría cualquier comprensión normal de las relaciones humanas, algo que mostraría hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para mantener control total sobre las vidas de las personas que lo rodeaban. Pero esa parte de la historia revelaría niveles de manipulación y control que incluso yo, después de décadas investigando los casos más oscuros del comportamiento humano, encontré difíciles de procesar. Lo que Miguel estaba a punto de proponerle a ambas mujeres cambiaría todo lo que creían saber sobre los límites de la degradación humana. Lo que Miguel propuso a Carmen desafió todos los límites de la decencia humana. Quería que ambas mujeres, Carmen y su esposa oficial, aceptaran compartirlo abiertamente, no como un secreto vergonzoso, sino como un arreglo familiar oficial donde él sería el patriarca de 2 hogares simultáneos. Carmen me describió esa conversación con una mezcla de horror y incredulidad que aún podía verse en sus ojos 22 años después. Miguel le había explicado con una tranquilidad escalofriante que ella debía aceptar que él mantuviera relaciones con ambas mujeres, que era lo natural, lo lógico, lo que él merecía como hombre. Cuando Carmen se atrevió a expresar su desacuerdo, cuando le dijo que no podía aceptar esa humillación, Miguel respondió con una violencia que había estado perfeccionando durante años. Las palizas que siguieron fueron las peores que Carmen había experimentado hasta ese momento. No eran solo golpes físicos, eran lecciones cuidadosamente diseñadas para enseñarle que su opinión no tenía valor, que su dignidad no existía, que ella no tenía derecho a establecer límites en su propia vida. Durante esas semanas terribles, Carmen intentó escapar 3 veces. Cada escape representaba un acto de valentía desesperada, un último intento de recuperar algo de control sobre su destino. La primera vez que huyó, logró mantenerse oculta durante casi una semana. Había encontrado refugio en casa de una conocida del trabajo, alguien que no conocía la situación completa, pero que había notado las marcas en su cuerpo. Carmen se sintió libre por primera vez en años. Podía dormir sin miedo, podía hablar sin medir cada palabra, podía existir sin la constante amenaza de violencia. Pero Miguel la encontró. Llegó a la casa donde se escondía con una actuación digna de un actor profesional. Se presentó como el esposo preocupado, el hombre destrozado por la separación temporal que había sido causada por un malentendido. Habló de amor, de familia, de segundas oportunidades. Prometió cambiar, prometió buscar ayuda, prometió que todo sería diferente. Carmen sabía que eran mentiras, pero cuando Miguel comenzó a hablar sobre Gabriela, cuando insinuó que una niña necesitaba a su padre,
Cuando sugirió que él podría buscar la custodia legal si Carmen insistía en mantener a la familia separada, ella sintió que no tenía opción. Regresó con él y el castigo fue inmediato y brutal. Miguel no gritó, no hizo una escena dramática. Simplemente la llevó a casa y procedió a demostrarle físicamente el precio de la desobediencia. Esa noche, Carmen entendió que cualquier intento futuro de escape resultaría en consecuencias aún peores. La segunda vez que huyó duró apenas 3 días. Miguel había refinado sus métodos de localización. Tenía contactos, sabía cómo rastrearla, conocía a las pocas personas en las que Carmen podría confiar. La encontró aún más rápido que la primera vez. Esta vez, las amenazas fueron más específicas y más terroríficas. Miguel le describió detalladamente lo que le haría si volvía a intentar escapar. Pero más importante, le explicó exactamente lo que le haría a Gabriela. Carmen me contó que fue en ese momento cuando entendió que no estaba lidiando con un hombre temperamental o violento. Estaba lidiando con alguien que había cruzado una línea fundamental de la humanidad. Alguien que era capaz de lastimar a una niña inocente para mantener control sobre una mujer. La tercera vez que intentó escapar, Carmen duró menos de 24 horas. Miguel ya no necesitaba buscarla físicamente. Había logrado instalar en la mente de Carmen un sistema de vigilancia psicológica tan efectivo que ella misma se limitaba. Después de ese tercer intento fallido, Carmen se rindió completamente. Ya no era una mujer que estaba siendo abusada por su pareja. Era una prisionera que había aceptado su condena perpetua. Los siguientes años se convirtieron en una pesadilla de normalidad forzada. Carmen y Gabriela desarrollaron un sistema elaborado de supervivencia que involucraba actuar constantemente. Tenían que demostrar que eran felices cuando Miguel estaba presente. Tenían que fingir que su relación madre-hija era conflictiva para satisfacer los celos enfermizos de Miguel. Carmen me explicó que Miguel había comenzado a sentir celos de la relación cercana que ella tenía con Gabriela. Cuando la niña comenzó a crecer y convertirse en adolescente, Miguel interpretó la amistad natural entre madre e hija como una amenaza a su control absoluto. La solución que encontraron Carmen y Gabriela fue desgarradora en su simplicidad. Decidieron fingir que peleaban constantemente cuando Miguel estaba cerca. Representaban argumentos elaborados, se gritaban por cosas sin importancia, actuaban como si se odiaran mutuamente. Cuando Miguel salía de la casa, madre e hija podían finalmente bajar la guardia y ser ellas mismas. Esos momentos robados de autenticidad se convirtieron en los únicos espacios de paz en sus vidas. Pero incluso esos momentos eran frágiles. Miguel podía regresar en cualquier momento y ambas tenían que estar listas para resumir inmediatamente sus roles de madre e hija disfuncionales. Las agresiones físicas se habían vuelto una parte tan rutinaria de la vida de Carmen que había dejado de contarlas. Miguel había desarrollado un sistema sofisticado de violencia que maximizaba el dolor y el control mientras minimizaba la evidencia visible. La mayoría de las veces, los golpes eran en áreas del cuerpo que estarían cubiertas por la ropa. Brazos, piernas, torso, espalda. Miguel había aprendido exactamente dónde golpear para causar el máximo daño sin dejar marcas que pudieran generar preguntas incómodas. Cuando ocasionalmente había marcas visibles en el rostro o las manos de Carmen, ella había perfeccionado una colección de excusas. Se había caído en el baño, se había golpeado con una puerta, había tenido un accidente mientras trabajaba. Los vecinos y conocidos habían comenzado a considerar a Carmen como una persona particularmente torpe y propensa a los accidentes. Pero algunas personas notaron la verdad. Carmen me contó que había vecinos y compañeros de trabajo que habían sido testigos de episodios de violencia o que habían visto evidencia que era imposible de explicar con accidentes domésticos. Sin embargo, esta era una época diferente, un lugar diferente donde la violencia doméstica se consideraba un asunto privado entre esposos. Las personas que sospechaban la verdad optaron por el silencio, justificando su inacción con la creencia de que no era su lugar interferir en los problemas matrimoniales de otros. Durante todos estos años, Miguel mantenía una fachada pública de hombre respetable y esposo devoto. Cuando estaban en público, cuando visitaban a familiares, cuando interactuaban con vecinos o conocidos,
Miguel se transformaba en una persona completamente diferente. Era encantador, atento, cariñoso con Carmen. Hacía bromas, la incluía en las conversaciones, mostraba el tipo de afecto que las parejas normales demuestran en público. Esta actuación era tan convincente que muchas personas consideraban a Miguel y Carmen como una pareja modelo. Carmen me describió esa dualidad como uno de los aspectos más psicológicamente destructivos de su situación. En público, por breves momentos, podía experimentar cómo se sentiría estar con un hombre que realmente la amara y la respetara. Esos destellos de normalidad hacían que la realidad de su vida privada fuera aún más insoportable, pero había una noche que se destacaba entre todas las demás. Una noche que Carmen recordaba con un terror tan vívido que su voz temblaba al contármela. Miguel había llegado a casa de mal humor después de algún problema en el trabajo. Carmen, después de años de experiencia, había reconocido inmediatamente las señales. Había intentado volverse invisible, mantener a Gabriela ocupada en su habitación, evitar cualquier cosa que pudiera provocar una explosión. Pero esa noche, nada de lo que Carmen hiciera habría sido suficiente. Miguel la arrastró al dormitorio y cerró la puerta con llave. Durante las siguientes horas, Carmen pensó que iba a morir. Miguel no solo la amenazó con matarla, describió detalladamente cómo lo haría, cuándo lo haría, cómo se desharía del cuerpo. Carmen pasó toda esa noche despierta, escuchando a Miguel elaborar planes para su asesinato. Él hablaba con una calma escalofriante, como si estuviera discutiendo los planes para el fin de semana. Describía cada detalle con una precisión que revelaba que había pensado en esto antes, muchas veces. Cuando llegó la mañana y Carmen tuvo que salir para el trabajo, Miguel la acompañó hasta la parada del autobús. Antes de que ella subiera, le recordó que si le contaba a alguien sobre esa noche, si buscaba ayuda, si incluso insinuaba que algo estaba mal, él no solo la mataría a ella, mataría a Gabriela primero y se aseguraría de que Carmen estuviera viva para verlo. Carmen subió a ese autobús esa mañana sabiendo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Ya no estaba simplemente siendo abusada. Estaba viviendo con alguien que había planificado detalladamente su asesinato y que tenía la capacidad psicológica para llevarlo a cabo. Durante los años siguientes, esas amenazas de muerte se convirtieron en una parte regular de la vida de Carmen. Miguel las usaba como una herramienta de control final, un recordatorio constante de que él tenía poder absoluto sobre su vida y su muerte. La situación se volvió tan insostenible que Gabriela, cuando tenía aproximadamente 16 años, tomó una decisión que rompería el corazón de Carmen, pero que sería necesaria para la supervivencia de ambas. Gabriela decidió irse de casa. Carmen me contó que el día que Gabriela se fue uno de los más dolorosos de su vida. Su hija había encontrado un lugar para quedarse en el sótano de la casa donde Carmen trabajaba como empleada doméstica. Era un espacio pequeño, húmedo, apenas habitable, pero representaba libertad para la adolescente. Carmen había pasado toda la vida de Gabriela tratando de darle la familia estable que ella nunca había tenido. Ver a su hija huir de esa misma familia que había tratado de construir fue una admisión devastadora de su fracaso como madre. Pero Carmen también entendía que Gabriela estaba haciendo lo que ella misma no había podido hacer. Estaba eligiendo su propia supervivencia por encima de la lealtad familiar. Estaba rompiendo el ciclo de abuso antes de que pudiera destruirla completamente. Miguel, sorprendentemente, no hizo ningún esfuerzo por traer a Gabriela de vuelta. Carmen sospechaba que esto se debía a que la presencia de Gabriela había comenzado a complicar su control sobre la situación. Con Gabriela fuera de la casa, Miguel tenía acceso completo e ininterrumpido a Carmen. Después de que Gabriela se fue, la violencia escaló a niveles que Carmen no había creído posibles. Sin la presencia de su hija como testigo potencial, Miguel se sintió libre de expresar la totalidad de su sadismo. Pero algo más había cambiado en la dinámica. Carmen había comenzado a experimentar momentos de claridad mental que no había tenido en años. Sin la responsabilidad de proteger a Gabriela de presenciar el abuso, Carmen podía finalmente confrontar la realidad completa de su situación. Era durante este periodo que Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre.
Decidió volver a estudiar. Carmen había abandonado la escuela secundaria años atrás debido a las circunstancias de su vida. Pero ahora, con Gabriela fuera de peligro inmediato, sintió una necesidad desesperada de reconstruir algún sentido de identidad y propósito. Cuando le pidió permiso a Miguel para retomar sus estudios, él se negó rotundamente. La educación representaba independencia, y la independencia representaba una amenaza a su control. Pero por primera vez en años, Carmen decidió desobedecer una orden directa de Miguel. Comenzó a asistir a clases nocturnas en secreto. Durante el día trabajaba. Por las tardes fingía estar haciendo quehaceres domésticos, pero por las noches se escapaba para estudiar. Era un acto de rebeldía silenciosa que requería una planificación meticulosa y un coraje que Carmen no sabía que aún poseía. El riesgo era enorme. Si Miguel descubría su desobediencia, las consecuencias serían catastróficas. Pero Carmen había llegado a un punto donde el riesgo de vivir sin educación, sin futuro, sin esperanza, era peor que el riesgo de la violencia. Durante meses, Carmen mantuvo esta doble vida. Era una estudiante dedicada que absorbía conocimiento con la desesperación de alguien que había estado muerta de hambre intelectual durante décadas. Sus profesores notaron su dedicación excepcional, su hambre voraz por aprender, aunque nunca supieron las circunstancias extraordinarias que motivaban esa dedicación. Carmen no solo completó su educación secundaria, continuó hasta obtener un título universitario en pedagogía. Se convirtió en maestra, una profesión que le permitió experimentar por primera vez en su vida adulta lo que significaba tener respeto profesional y dignidad personal. Pero mantener esta carrera secreta requería sacrificios enormes. Carmen trabajaba durante el día en empleos domésticos para mantener la fachada de dependencia económica que Miguel esperaba. Por las tardes estudiaba y asistía a clases. Por las noches regresaba a casa para enfrentar cualquier castigo que Miguel hubiera planificado durante su ausencia. Gabriela, mientras tanto, había logrado no solo sobrevivir, sino prosperar en su nueva vida independiente. Estaba estudiando farmacia en la universidad, trabajando medio tiempo para mantenerse, y había logrado construir la vida estable que Carmen siempre había soñado para ella. Madre e hija mantenían contacto secreto, encontrándose ocasionalmente cuando Miguel estaba fuera de la ciudad por trabajo. Esos encuentros clandestinos eran agridulces. Carmen se enorgullecía del éxito de Gabriela, pero también se sentía profundamente sola, sabiendo que su hija había logrado escapar de la prisión donde ella permanecía atrapada. Durante uno de estos encuentros secretos, Gabriela le suplicó a Carmen que dejara a Miguel y comenzara una nueva vida. Le ofreció apoyo económico, un lugar donde quedarse, ayuda para establecerse independientemente. Pero Carmen ya no podía imaginar una vida fuera de su prisión. Después de más de 2 décadas de control psicológico, la idea de la libertad le parecía más aterrorizante que la familiaridad de la opresión. Los últimos meses antes del 13 de noviembre de 2022 fueron particularmente terribles. Miguel había comenzado a sospechar que Carmen estaba manteniendo secretos. No sabía específicamente sobre la educación o los encuentros con Gabriela, pero su instinto de controlador le decía que algo había cambiado. Carmen había conseguido trabajo adicional como maestra en una escuela local. Era trabajo de medio tiempo que debería haber complementado sus otros empleos, pero Miguel se había opuesto violentamente a cualquier actividad que él no pudiera supervisar directamente. Carmen decidió aceptar el trabajo de todas formas, trabajando en secreto durante 2 meses y medio. Era un acto de rebelión silenciosa, pero también era algo más. Era una declaración de que aún existía una parte de Carmen que Miguel no había logrado destruir completamente, pero mantener este trabajo secreto requería una coordinación casi imposible. Carmen tenía que calcular exactamente cuándo Miguel estaría fuera, cuándo podía escaparse para enseñar, cuándo tenía que regresar para mantener la ilusión de que había estado en casa todo el día. Una noche, esa coordinación cuidadosa falló. Carmen había salido para su trabajo nocturno en la escuela, creyendo que Miguel estaría ocupado hasta tarde con sus propias actividades, pero Miguel regresó a casa más temprano de lo esperado y encontró la casa vacía. Cuando Carmen regresó esa noche, supo inmediatamente
que su vida acababa de tomar un giro hacia lo irreversible. Miguel la estaba esperando en la cocina y en sus ojos podía ver una furia que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Esa noche, Miguel no solo la castigó por su desobediencia, le comunicó que había llegado el momento de implementar las amenazas de muerte que había estado perfeccionando durante años. Carmen entendió que había llegado a un punto donde ya no tenía opciones. Ya no era una cuestión de si Miguel la mataría, sino de cuándo y cómo. Fue entonces cuando Carmen comenzó a planificar algo que nunca había creído posible, algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche, cuando Carmen no apareció en la universidad, donde supuestamente debía estar estudiando, Miguel experimentó algo que no había sentido en años: la pérdida total de control. No era solo que Carmen hubiera desobedecido una orden directa, era que había logrado mantener un secreto durante 2 meses y medio, algo que él había creído imposible después de tantos años de vigilancia psicológica absoluta. Carmen me describió esa noche como el momento en que finalmente entendió que no había escape posible. Miguel la había estado esperando en la facultad de Herbaldo Este, calculando exactamente cuándo ella debería llegar de clases. Cuando Carmen no apareció, él supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Carmen, mientras tanto, estaba en la Cerdópolis trabajando como maestra, viviendo por unas pocas horas la vida que podría haber tenido si hubiera sido libre. Cuando se dio cuenta de que se acercaba la hora en que debería estar en la universidad, entró en pánico. Necesitaba estar allí cuando terminaran las clases. Necesitaba mantener la ilusión que había construido tan cuidadosamente durante meses. Le pidió desesperadamente a una compañera de trabajo que la llevara a la universidad. La mujer se quedó perpleja por la urgencia de Carmen, por el terror genuino en sus ojos. Le dijo a Carmen que nunca había visto a nadie esconderse por trabajar, que había visto personas esconder vicios, aventuras, comportamientos irresponsables, pero nunca había visto a alguien aterrorizado por el simple acto de tener un empleo. Carmen llegó a la universidad justo cuando las clases terminaban, pero ya era demasiado tarde. Miguel había estado allí esperando, y su ausencia había confirmado todas sus sospechas. Durante el viaje de regreso a casa, Carmen sabía que estaba a punto de enfrentar algo que podría no sobrevivir. Durante 2 meses y medio, Carmen había mantenido esta doble vida con una precisión casi militar. Había calculado cada minuto, había memorizado los horarios de Miguel, había creado un sistema elaborado de coartadas y excusas. Era un acto de rebeldía silenciosa que requería una valentía que ella no sabía que poseía. Pero Miguel había comenzado a sospechar mucho antes de esa noche fatal. Sus instintos de controlador le decían que algo había cambiado en Carmen. No podía identificar exactamente qué era, pero sentía que estaba perdiendo el control absoluto que había mantenido durante décadas. La razón por la que Miguel se oponía tan violentamente al trabajo de Carmen no era solo económica, era mucho más profunda y siniestra. Miguel entendía que el trabajo representaba independencia, y la independencia representaba el primer paso hacia la libertad. Si Carmen tenía su propio dinero, sus propios contactos profesionales, su propio sentido de identidad, podría comenzar a imaginar una vida sin él. Pero había algo aún más perturbador en la psicología de Miguel. Los celos que sentía no eran solo románticos, eran posesivos en un nivel que desafiaba la comprensión normal. Miguel celaba cualquier relación que Carmen pudiera formar, incluso con otras mujeres. Si Carmen desarrollaba una amistad cercana con una compañera de trabajo, Miguel inmediatamente comenzaba a insinuar que la relación tenía connotaciones sexuales. Acusaba a Carmen de ser lesbiana, confrontaba a las amigas de Carmen directamente, creaba escenas humillantes que garantizaban que esas amistades se terminaran rápidamente. Miguel había logrado algo que pocos abusadores consiguen. Había aislado a Carmen tan completamente que ella había perdido toda conexión con el mundo exterior. No tenía amigos en quienes confiar, no tenía familiares a quienes recurrir, no tenía recursos económicos significativos. Su mundo se había reducido a Miguel, su trabajo de supervivencia y los recuerdos lejanos de su hija. Durante todos estos años, Carmen había desarrollado un mecanismo de supervivencia que los psicólogos reconocerían como disociación.
Había aprendido a separar su mente de su cuerpo durante las agresiones, a existir en un estado de entumecimiento emocional que le permitía funcionar día tras día. Pero a medida que Carmen se educaba, a medida que su mente se expandía a través del estudio y el trabajo profesional, ese mecanismo de disociación comenzó a fallar. Carmen comenzó a ver su situación con una claridad que había estado ausente durante décadas. Fue durante este periodo de creciente conciencia que Carmen finalmente tomó una decisión que debería haber tomado años antes. En 2019, después de una agresión particularmente brutal, presentó una denuncia formal contra Miguel. Carmen me contó que el proceso de presentar esa denuncia fue casi tan traumático como el abuso mismo. Tuvo que explicar a extraños detalles íntimos de su vida privada. Tuvo que describir violencia que había mantenido secreta durante décadas. Tuvo que admitir públicamente que había permitido que esto continuara durante tanto tiempo. Después de presentar la denuncia, Carmen incluso solicitó una orden de protección. Por primera vez en su vida adulta, había buscado oficialmente ayuda del sistema legal, pero la respuesta del sistema la dejó completamente desilusionada. Carmen me explicó con una amargura palpable que la orden de protección era esencialmente un pedazo de papel sin valor práctico. La policía le había explicado que si Miguel la violaba, ella podía llamar pidiendo ayuda. Pero como Carmen señaló sarcásticamente, para el momento en que la policía llegara, ella probablemente estaría muerta. Esta experiencia con el sistema legal le enseñó a Carmen una lección devastadora. Estaba completamente sola. No había caballeros de armadura brillante que vinieran a rescatarla. No había instituciones que pudieran protegerla realmente. Su supervivencia dependía únicamente de ella misma. Después de presentar la denuncia, Miguel implementó una campaña de manipulación psicológica que era obra maestra de la coerción. No usó violencia física inmediata. En cambio, utilizó una combinación de súplicas, promesas, amenazas veladas y manipulación emocional. Miguel le pidió conversar a Carmen. La convenció de que retirara la denuncia, prometiendo que todo cambiaría, que había aprendido la lección, que nunca volvería a lastimarla. Carmen, después de décadas de condicionamiento psicológico, no pudo resistir esta manipulación familiar. Retiró la denuncia y regresó a casa. El castigo que siguió fue inmediato y brutal. Miguel no solo reanudó las agresiones físicas, sino que las intensificó como castigo por la traición de Carmen al buscar ayuda externa. Fue también durante este periodo que Miguel y Carmen se casaron oficialmente. La fecha fue el 27 de septiembre de 2022, apenas 2 meses antes de los eventos que cambiarían todo para siempre. Carmen me explicó que el matrimonio no fue motivado por el amor o el romance. Fue una transacción fría y calculada. El padre de Miguel había fallecido recientemente, dejando tierras que Miguel quería comprar. Para obtener financiamiento para la compra, necesitaba combinar sus ingresos con los de Carmen oficialmente. Además, durante la enfermedad del padre de Miguel, Carmen había descubierto que no tenía derechos legales para acompañarlo al hospital o tomar decisiones médicas porque no eran parientes legales. El matrimonio resolvería estas cuestiones prácticas. Gabriela también había sido finalmente registrada con el apellido de Miguel cuando tenía alrededor de 9 años. Era algo que la niña había deseado desesperadamente, el reconocimiento oficial de que Miguel era su padre. Carmen había cedido a este deseo, no entendiendo entonces que estar legalmente conectada a Miguel solo complicaría cualquier intento futuro de escapar. Después de que Carmen retiró la denuncia en 2019, Miguel se calmó temporalmente. Durante aproximadamente 2 meses, hubo una disminución en la violencia física directa. Carmen se atrevió a esperar que quizás finalmente algo había cambiado, pero gradualmente, inexorablemente, todo regresó a la normalidad anterior. Las agresiones se reanudaron, el control se intensificó y Carmen se dio cuenta de que no había aprendido nada excepto a ser más cuidadoso sobre no dejar evidencia. Los últimos meses antes del 13 de noviembre de 2022 fueron particularmente claustrofóbicos para Carmen. Cada aspecto de su vida estaba controlado con una precisión militar. No podía salir con amigas,
No podía ir a la peluquería sin enfrentar interrogatorios sobre por qué estaba tardando tanto. No podía vestirse apropiadamente para eventos profesionales sin ser acusada de intentar atraer a otros hombres. Carmen vivía en un estado de vigilancia constante. Si tenía que trabajar por las noches o asistir a reuniones de profesores durante los fines de semana, tenía que proporcionar evidencia fotográfica y videoconferencias en vivo para demostrar que realmente estaba donde decía estar. La paranoia de Miguel había alcanzado niveles que rayaban en la psicosis. Veía amenazas en cada interacción que Carmen tenía con el mundo exterior. Un saludo cordial con un colega masculino se convertía en evidencia de una aventura. Una conversación prolongada con una amiga se interpretaba como una conspiración para dejarlo. Carmen me describió su vida durante este periodo como una actuación constante. Tenía que demostrar continuamente que era feliz, que estaba satisfecha, que no tenía deseos o ambiciones más allá de servirlo a él. Era una performance exhaustiva que requería cada gramo de su energía mental y emocional. Pero debajo de esta performance, algo había comenzado a cambiar en Carmen. Su educación, su trabajo como maestra, su breve contacto con el mundo profesional le habían mostrado destellos de lo que podría ser una vida normal. Había comenzado a entender, de una manera que no había podido conceptualizar antes, la magnitud de lo que le había sido robado. Carmen había comenzado a experimentar algo que no había sentido en décadas: ira. No era solo tristeza o desesperación. Era una furia fría y calculada dirigida hacia el hombre que había tomado su juventud, su confianza, su alegría, sus sueños, y los había destruido sistemáticamente durante más de 20 años. Esta ira era peligrosa, tanto para Miguel como para Carmen misma. Era una emoción que Miguel no había anticipado, porque había pasado tantos años destruyendo la autoestima de Carmen que había asumido que ella nunca desarrollaría la indignación necesaria para resistir realmente. Los eventos que llevaron directamente al 13 de noviembre comenzaron con algo aparentemente inocente: una confraternización de profesoras. Carmen había sido invitada a una reunión social con sus colegas femeninas. Era una oportunidad rara de interactuar socialmente con otras mujeres profesionales, de sentirse como una persona normal, con una vida normal durante unas pocas horas. Miguel inicialmente había dicho que Carmen podía asistir. Carmen había sido transparente sobre sus planes. Había proporcionado todos los detalles que él había exigido. Había seguido todos los protocolos de comunicación que él había establecido. Pero Miguel tenía sus propios planes para esa noche. Sin avisar a Carmen, apareció en la pizzería donde las profesoras se habían reunido. Su llegada inesperada creó una situación profundamente incómoda. Las colegas de Carmen se dieron cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Una mujer adulta no necesita ser supervisada durante una cena social con amigas. Carmen me describió la humillación que sintió esa noche. Había estado disfrutando de una conversación normal, riéndose con sus colegas, sintiéndose como una persona real por primera vez en años. La aparición de Miguel destruyó instantáneamente esa normalidad y le recordó tanto a ella como a sus colegas que no era libre. Algunas de las profesoras trataron de hacer que la situación fuera menos incómoda, riéndose nerviosamente o haciendo bromas, pero Carmen podía ver la confusión y la preocupación genuina en sus ojos. Podía ver que se estaban preguntando qué tipo de hombre rastrea a su esposa hasta una cena inocente con colegas femeninas. Esa noche, cuando regresaron a casa, Miguel no dijo nada sobre su comportamiento. No se disculpó por la humillación. No explicó por qué había sentido la necesidad de verificar sus actividades después de que ella había sido completamente transparente. Simplemente actuó como si su comportamiento hubiera sido completamente normal y razonable. Pero Carmen sabía que había sido un mensaje, un recordatorio de que no importaba cuánta confianza él fingiera darle, siempre estaría vigilándola, siempre estaría listo para ejercer control cuando lo considerara necesario. Unos días después, las profesoras comenzaron a planificar un viaje de fin de semana. Era un retiro corto, una oportunidad de relajarse y estrechar lazos profesionales lejos de las presiones del trabajo. Carmen había sido invitada y por primera vez en años
Se sintió genuinamente emocionada por algo. Cuando Carmen le mencionó el viaje a Miguel, su respuesta inicial fue una negativa categórica. No hubo discusión, no hubo consideración de los méritos del viaje. Simplemente no. Pero Carmen había comenzado a sentir algo que no había experimentado en décadas. Un sentido de que merecía algo mejor. Había estado pagando todas las cuentas de la casa con su propio salario. Agua, electricidad, comida, gastos domésticos. Miguel contribuía muy poco económicamente, pero mantenía control absoluto sobre cómo Carmen podía gastar su propio dinero. Carmen comenzó a cuestionar internamente la lógica de esta situación. Si ella era financieramente independiente, si estaba cumpliendo con todas sus responsabilidades domésticas y profesionales, ¿por qué no podía tomar decisiones básicas sobre cómo pasar su tiempo libre? Esta línea de pensamiento era revolucionaria para Carmen. Durante décadas, había aceptado que Miguel tenía derecho a controlar cada aspecto de su vida. Ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionar la legitimidad de ese control. El sábado antes del viaje planificado, Carmen y Miguel fueron a cenar pizza. Carmen pagó la cuenta, como había comenzado a pagar la mayoría de sus gastos compartidos. Ese pequeño detalle se volvió simbólico para ella. Estaba financiando su propia prisión. Esa noche, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que hablaría con Miguel otra vez sobre el viaje, pero esta vez no rogaría ni suplicaría. Presentaría su caso como una persona adulta que tenía derecho a tomar decisiones razonables sobre su propia vida. El domingo 13 de noviembre, después del almuerzo, Carmen se acercó a Miguel con una confianza que no había mostrado en años. Le explicó que había trabajado duro, que había pagado sus propias cuentas, que merecía un descanso corto con sus colegas. La respuesta de Miguel fue inmediata y violenta. No solo le negó el permiso para ir al viaje, la golpeó por atreverse a cuestionar su autoridad una segunda vez, y luego pronunció las palabras que finalmente romperían algo fundamental en Carmen. Miguel le dijo que si intentaba ir al viaje, él la buscaría donde quiera que estuviera y la mataría. No era la primera vez que Miguel había amenazado con matarla. Había usado esas amenazas como herramienta de control durante años. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, Carmen lo creyó completamente. Y más importante, esta vez Carmen se dio cuenta de que ya no le importaba. Carmen pasó el resto de ese domingo en un estado de claridad extraña y aterradora. Por primera vez en décadas, podía ver su situación con una objetividad que había estado ausente durante años. Podía ver que no era una esposa siendo disciplinada por un marido estricto. Era una prisionera siendo torturada por su carcelero. Esa noche, Miguel trabajó hasta tarde. Carmen se quedó despierta, no porque estuviera esperándolo, sino porque algo fundamental había cambiado en su mente. Había cruzado una línea invisible pero irreversible. Cuando Carmen les dijo a sus colegas al día siguiente que no podía ir al viaje porque tenía dolor de garganta, estaba mintiendo para protegerlos de la verdad. No podía decirles que su esposo la había golpeado por pedir permiso para viajar con ellas. No podía explicarles que estaba casada con alguien que la había amenazado con asesinato por querer tener una vida social normal. En cambio, Carmen les dijo que se uniría a ellas al día siguiente, el lunes. Era una mentira, pero una mentira que le permitía mantener la ilusión de normalidad por unas pocas horas más. Después del almuerzo del lunes, Carmen tomó la decisión de intentar una vez más. Cuando Miguel regresó del trabajo esa tarde, ella se acercó a él con lo que sabía sería su último intento de comunicación razonable. Le pidió permiso una vez más para unirse a sus colegas en el viaje. Miguel trabajaba turnos nocturnos y había llegado a casa esa mañana después de trabajar toda la noche. Estaba cansado, irritable, y claramente no tenía paciencia para lo que veía como la persistente desobediencia de Carmen. Su respuesta fue definitiva y aterradora en su simplicidad. Miguel le dijo que si él se despertaba y encontraba que ella no estaba en casa, la mataría cuando regresara. No había ambigüedad en sus palabras. No era una amenaza emocional pronunciada en un momento de ira. Era una declaración fría y calculada de intención homicida. Carmen me contó que fue en ese momento cuando algo murió dentro de ella. No su espíritu o su alma,
porque esos habían sido destruidos años atrás. Lo que murió fue su miedo. Por primera vez en décadas, Carmen no sintió terror ante las amenazas de Miguel. En cambio, sintió algo mucho más peligroso, una calma absoluta. Carmen había llegado finalmente al punto que los psicólogos reconocen como el momento de mayor peligro en una relación abusiva. El momento en que la víctima deja de temer la muerte porque la vida se ha vuelto indistinguible de la muerte. Esa tarde, mientras Miguel dormía, Carmen comenzó a planificar algo que cambiaría ambas vidas para siempre. Ya no era una cuestión de si Miguel cumpliría sus amenazas de matarla. Era una cuestión de quién actuaría primero. Durante mis décadas investigando los crímenes más complejos de la psique humana, he aprendido que existe un momento preciso en que una víctima se transforma en algo diferente. Es un momento que la mayoría de las personas nunca experimentan, un momento en que el instinto de supervivencia se invierte completamente. Carmen Vega había llegado a ese momento. Cuando le pregunté si alguna vez había confrontado directamente las amenazas constantes de muerte de Miguel, si alguna vez le había dicho, entonces mátame, Carmen me reveló algo que me heló la sangre. Me contó que había llegado a un punto donde la muerte le parecía preferible a la vida que estaba viviendo. Carmen me describió un incidente particular que había ocurrido meses antes del 13 de noviembre. Estaban discutiendo en el carro, Miguel la estaba amenazando una vez más, y Carmen había intentado arrojarse del vehículo en movimiento. No era un gesto dramático para llamar la atención, era un intento genuino de terminar con su sufrimiento. Miguel había evitado que se arrojara del carro, no por preocupación por su bienestar, sino porque no podía permitir que ella escapara de su control, ni siquiera a través de la muerte. Carmen me confesó que había contemplado el final de su vida en múltiples ocasiones durante esos años finales. Había pensado en arrojarse frente a un camión. Había considerado diferentes métodos para terminar con el dolor que se había vuelto su existencia diaria. Lo único que la había detenido, lo único que la había mantenido anclada a una vida que se había vuelto indistinguible de la tortura, era Gabriela. Carmen sabía que su hija, a pesar de haber escapado físicamente de esa casa, aún la necesitaba emocionalmente. Sabía que Gabriela no sobreviviría a perder a su madre, especialmente no de esa manera. Pero el 13 de noviembre, esa ecuación cambió fundamentalmente. Cuando Miguel regresó del trabajo esa tarde y Carmen le hizo su petición final sobre el viaje, cuando él respondió con su amenaza final de muerte, algo se rompió irreparablemente en la mente de Carmen. Carmen me describió ese momento con una claridad que era tanto fascinante como aterradora. Me dijo que cuando Miguel pronunció esas palabras definitivas, cuando le dijo que la mataría si la encontraba fuera de casa, ella experimentó lo que solo podía describir como una revelación. Carmen se dio cuenta de que había estado viviendo en un estado de muerte emocional durante décadas. Se dio cuenta de que Miguel ya la había matado en todos los sentidos que importaban. Lo único que quedaba era su cuerpo físico, funcionando como un autómata en una prisión que él había construido meticulosamente a su alrededor. En ese momento de claridad absoluta, Carmen tomó una decisión que había estado gestándose inconscientemente durante años. Si alguien iba a morir esa noche, no sería ella. Carmen tenía acceso a medicamentos para dormir en la casa. Miguel sufría de insomnio ocasional y tenía prescripciones para varios medicamentos, incluyendo sedantes potentes. Carmen había sido responsable de administrar sus medicamentos diarios durante años, una tarea doméstica que él le había asignado como parte de su rutina de control. Esa tarde, cuando Miguel se preparó para tomar sus medicamentos habituales, Carmen tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Mezcló sedantes adicionales con sus píldoras regulares, cuidadosamente, calculando una dosis que lo dejaría profundamente inconsciente. Miguel tomó los medicamentos sin sospechar nada. Carmen había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante décadas y administrar medicamentos era una rutina tan establecida que él no prestó atención a los detalles. Después de tomar los medicamentos, Miguel se dirigió al dormitorio para dormir antes de su turno nocturno. Carmen esperó observando mientras los sedantes comenzaban a hacer efecto.
Durante esa media hora de espera, Carmen experimentó algo que no había sentido en años: una calma absoluta. No había ansiedad, no había miedo, no había las dudas tortuosas que habían caracterizado cada decisión de su vida adulta. Había una claridad fría y calculada que la llenaba completamente. Carmen me contó que durante esos 30 minutos, mientras Miguel se hundía en un sueño inducido químicamente, ella repasó mentalmente toda su vida. Recordó a la niña que había sido antes de conocer a Miguel. Recordó los sueños que había tenido. Recordó la persona que podría haber sido si su vida hubiera tomado un rumbo diferente. Pero más importante, Carmen se dio cuenta de que esa era su oportunidad de recuperar algo de control sobre su destino. Por primera vez en décadas, tenía poder sobre la situación en lugar de ser simplemente una víctima pasiva. Cuando Carmen estuvo segura de que Miguel estaba profundamente dormido, se dirigió a la cocina y tomó una bolsa plástica grande. No había premeditación elaborada sobre el método. En ese momento, simplemente le pareció la forma menos violenta de terminar con una vida que había sido violenta desde el principio. Carmen regresó al dormitorio donde Miguel yacía inconsciente. Me describió el momento con una frialdad que revelaba el estado disociativo en el que se encontraba. Colocó la bolsa plástica sobre la cabeza de Miguel y la aseguró alrededor de su cuello. Miguel no se despertó. Los sedantes habían hecho su trabajo completamente. No hubo lucha, no hubo resistencia, no hubo el tipo de confrontación violenta que había caracterizado su relación durante décadas. Carmen se quedó allí, observando, mientras Miguel dejaba de respirar gradualmente. Me dijo que no sintió satisfacción, no sintió venganza, no sintió el tipo de emociones intensas que podría esperarse en tal momento. En cambio, Carmen describió una sensación de completion, de que algo que había comenzado 22 años atrás finalmente había llegado a su conclusión natural e inevitable. Cuando estuvo segura de que Miguel había muerto, Carmen se enfrentó al problema práctico de qué hacer con el cuerpo. Su mente, que había funcionado en un estado de claridad extraña durante toda la noche, comenzó a calcular las opciones disponibles. El freezer del sótano era grande, lo suficientemente grande para contener el cuerpo de Miguel. Carmen envolvió el cadáver en una sábana y, usando toda su fuerza, lo arrastró desde el dormitorio hasta el sótano. El acto físico de mover el cuerpo fue enormemente difícil para Carmen, que era mucho más pequeña que Miguel. Pero la adrenalina y la determinación absoluta le dieron una fuerza que no sabía que poseía. Después de colocar el cuerpo en el freezer y cerrarlo, Carmen se encontró en una situación surreal. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola en esa casa. No había nadie que la vigilara, nadie que controlara sus movimientos, nadie que dictara lo que podía o no podía hacer. Carmen me contó que esa primera noche después de la muerte de Miguel fue la primera vez en su vida adulta que había dormido sin miedo. No tuvo pesadillas, no se despertó sobresaltada, no pasó horas despierta preocupándose por lo que el día siguiente podría traer. Al día siguiente, Carmen hizo algo que habría sido impensable 24 horas antes. Se unió a sus colegas profesoras en el viaje que Miguel le había prohibido categóricamente. Carmen viajó con sus compañeras de trabajo, participó en las actividades del grupo, sonrió para las fotografías, mantuvo conversaciones normales. Para sus colegas, parecía una mujer que finalmente se había relajado, que había dejado de lado las tensiones que siempre parecía llevar consigo. Lo que sus compañeras no sabían era que Carmen estaba experimentando libertad genuina por primera vez en su vida adulta. No tenía que estar pendiente del reloj, no tenía que justificar cada minuto de su tiempo, no tenía que llamar constantemente para reportar sus actividades. Cuando Carmen regresó del viaje, comenzó el proceso elaborado de fingir preocupación por la desaparición de Miguel. Llamó a familiares, contactó a amigos, presentó informes a la policía, actuó el papel de la esposa angustiada cuyo marido había desaparecido misteriosamente. Carmen había perfeccionado el arte de la actuación durante décadas de vida con Miguel, y representar el papel de una esposa preocupada no fue particularmente desafiante para ella. Sabía exactamente qué emociones mostrar, qué preguntas hacer, cómo comportarse para mantener la ilusión.
Durante los días que siguieron, mientras las autoridades buscaban a Miguel, Carmen experimentó algo que solo podía describir como una paz profunda. Sabía que eventualmente el cuerpo sería descubierto, sabía que enfrentaría consecuencias legales, pero por primera vez en su vida no sentía terror por el futuro. Cuando finalmente encontraron el cuerpo de Miguel en el freezer, Carmen no fingió sorpresa, no intentó negar su responsabilidad. Después de décadas de mentiras forzadas, descubrió que ya no tenía energía para mantener falsedades. Carmen me contó que el momento de su arresto fue, paradójicamente, uno de los momentos más liberadores de su vida. Las esposas que le pusieron en las muñecas se sentían menos restrictivas que las cadenas invisibles que Miguel había usado para controlarla durante décadas. Durante nuestra entrevista, una de las cosas más impactantes que Carmen me dijo fue que se sentía más libre en la prisión de lo que se había sentido en su propia casa durante años. En la cárcel, sabía exactamente cuáles eran las reglas, sabía exactamente qué esperar cada día, sabía que nadie la golpearía por cometer errores menores. Carmen me explicó que la estructura de la vida carcelaria, aunque restrictiva, era predecible de una manera que su vida con Miguel nunca había sido. En la cárcel había rutinas establecidas, había derechos que estaban protegidos, había personas cuyo trabajo era asegurar su bienestar básico. Más importante para Carmen, sabía que Gabriela estaba finalmente segura. Durante años, Carmen había vivido con el terror constante de que Miguel cumpliera sus amenazas de lastimar a su hija. Ahora, con Miguel muerto, esa amenaza había desaparecido para siempre. Carmen y Gabriela habían comenzado a visitarse regularmente en la prisión, reuniones que eran más libres y más auténticas que cualquier encuentro que habían tenido en años. No había nadie monitoreando sus conversaciones. No había límites de tiempo artificiales impuestos por los celos de Miguel. No había necesidad de fingir conflicto para mantener la paz doméstica. Gabriela había aceptado inmediatamente la responsabilidad de su madre en la muerte de Miguel. Cuando visitó a Carmen por primera vez después del arresto, no le preguntó si lo había hecho. En cambio, le preguntó si estaba bien, si finalmente se sentía libre, si necesitaba algo. Carmen me contó que Gabriela había vivido con la sospecha durante años de que algo terrible estaba sucediendo en esa casa. Aunque había escapado físicamente, había mantenido una preocupación constante por la seguridad de su madre. El arresto de Carmen, aunque trágico, también había traído un alivio. Finalmente sabía que su madre estaba fuera del alcance de Miguel para siempre. Durante nuestra conversación, Carmen expresó algo que muchas víctimas de abuso a largo plazo experimentan pero rara vez articulan: la sensación de haberse convertido en un monstruo. Carmen luchaba con la comprensión de que había tomado una vida humana, independientemente de las circunstancias que la llevaron a esa acción. Esta lucha interna es común entre las víctimas que finalmente recurren a la violencia para escapar de situaciones de abuso extremo. Carmen había pasado toda su vida siendo víctima de la violencia, y el hecho de haber usado violencia ella misma, incluso en defensa propia, desafiaba su sentido fundamental de identidad. Carmen me dijo que cuando miraba a otras personas ahora, se sentía fundamentalmente diferente de ellas. Se veía a sí misma como alguien que había cruzado una línea que la mayoría de las personas nunca cruzan. Alguien que había hecho algo imperdonable independientemente de las circunstancias. Esta percepción de sí misma como monstruosa es una de las consecuencias más trágicas del abuso a largo plazo. Carmen había internalizado tanto la culpa y la vergüenza que Miguel había usado para controlarla, que incluso después de su muerte, continuaba castigándose psicológicamente. Pero al mismo tiempo, Carmen expresó algo que me impactó profundamente como investigador: un deseo genuino de que su historia sirviera como advertencia para otras mujeres. Carmen esperaba que al contar su experiencia, otras víctimas de abuso pudieran reconocer las señales temprano y buscar ayuda antes de llegar al punto de desesperación absoluta que ella había experimentado. Carmen entendía que había pagado el precio más alto posible por su libertad, había tomado una vida y había perdido décadas de la suya propia. Pero también entendía que su historia contenía lecciones vitales sobre la naturaleza del abuso doméstico y las consecuencias de un sistema que falla en proteger a las víctimas. Cuando nuestra entrevista llegó a su fin,
Carmen se preparaba para entregarse oficialmente a las autoridades. Había tomado la decisión de no luchar contra los cargos, de aceptar la responsabilidad por sus acciones, de usar el tiempo en prisión para procesar décadas de trauma y encontrar algún tipo de paz. Carmen sabía que pasaría años en la cárcel, posiblemente décadas, pero por primera vez en su vida adulta, esos años serían suyos. Nadie la golpearía, nadie la amenazaría, nadie controlaría cada aspecto de su existencia diaria. En la prisión, sería libre de una manera que nunca había sido libre en su propia casa. La historia de Carmen Vega es una de las más perturbadoras que he investigado, no solo por su violencia, sino por lo que revela sobre los límites de la resistencia humana. Es la historia de una mujer que fue victimizada sistemáticamente durante décadas, hasta que algo fundamental en ella se quebró y se reconfiguró en algo completamente diferente. Es también la historia de un sistema que falló completamente en proteger a una víctima vulnerable, que trató su desesperación como un problema civil menor en lugar de reconocer la emergencia de vida o muerte que realmente era. Pero quizás más importante, es la historia de una transformación, de una víctima que finalmente encontró la fuerza para detener su propio sufrimiento, independientemente del costo personal. Carmen Vega pagó el precio más alto imaginable por su libertad, pero cuando salió de esa casa por última vez, salió como una persona libre por primera vez en su vida adulta, incluso sabiendo que esa libertad la llevaría directamente a otra forma de confinamiento. Su historia permanece como un testimonio devastador de lo que puede suceder cuando el abuso continúa sin control durante demasiado tiempo, cuando los sistemas de protección fallan y cuando una víctima es empujada más allá de todos los límites humanos razonables. El caso de Carmen Vega cerró oficialmente el 13 de noviembre de 2022. Pero para mí, como investigador que había visto lo peor de la naturaleza humana durante décadas, su historia permanece como un recordatorio de que incluso en los casos más oscuros hay momentos de una humanidad profunda y compleja que desafían cualquier comprensión simple de la justicia, la culpabilidad y la redención. Mientras Carmen pronunciaba esas palabras finales, pude ver en sus ojos algo que no había esperado encontrar en esta entrevista, una paz genuina que contrastaba dramáticamente con la tortura que había caracterizado las últimas 2 décadas de su vida. Carmen me estaba describiendo algo que desafiaba toda lógica convencional, pero que tenía una coherencia interna devastadora. Carmen había encontrado en la perspectiva de años de prisión una libertad que nunca había experimentado en su propia casa. Esa paradoja revelaba la magnitud del infierno que había sido su vida cotidiana durante más de 20 años. Me explicó que la sensación de alivio que experimentaba no era solo por la ausencia de Miguel, sino por la ausencia de esa presión constante que había definido cada momento de su existencia. Carmen ya no tenía que calcular cada palabra antes de hablar. Ya no tenía que medir cada movimiento para evitar provocar violencia. Ya no tenía que vivir en un estado de hipervigilancia que había agotado completamente sus recursos emocionales y psicológicos. Carmen me contó que por las mañanas, cuando se despertaba en su celda, experimentaba algo que no había sentido en décadas: la capacidad de planificar su día sin terror. Sabía exactamente qué esperar. Sabía que nadie la golpearía por infracciones menores. Sabía que sus derechos básicos como ser humano estaban protegidos por ley. Esta descripción de la vida carcelaria como liberación revelaba hasta qué punto Miguel había logrado convertir su hogar en algo peor que una prisión. En la cárcel, Carmen tenía derechos. En casa con Miguel no había tenido ninguno. Pero lo que más tranquilizaba a Carmen era la certeza absoluta de que Gabriela estaba finalmente segura. Durante años, Carmen había vivido con el terror constante de que Miguel cumpliera sus amenazas de lastimar a su hija. Esas amenazas habían sido la cadena más efectiva que Miguel había usado para mantenerla prisionera. Carmen me explicó que incluso después de que Gabriela se fue de casa, las amenazas continuaron. Miguel sabía exactamente dónde trabajaba Gabriela, dónde estudiaba, dónde vivía. Carmen sabía que él tenía la capacidad y la voluntad de cumplir sus promesas de violencia,
Y esa certeza había sido más efectiva que cualquier cadena física. Ahora, con Miguel muerto, esa amenaza había desaparecido para siempre. Carmen sabía que su hija podría vivir sin miedo, podría formar relaciones normales, podría construir la vida que ambas habían soñado, pero nunca habían creído posible. Carmen me contó que Gabriela había comenzado a visitarla regularmente en la prisión y que esas visitas eran más auténticas y afectuosas que cualquier encuentro que habían tenido en años. Ya no tenían que fingir conflicto. Ya no tenían que limitar sus conversaciones a unos pocos minutos robados. Ya no tenían que vivir con miedo de que Miguel descubriera su contacto. La ironía era devastadora. Carmen y Gabriela habían encontrado la relación madre-hija que siempre habían deseado solo después de que Carmen fue encarcelada por asesinato. Durante nuestra conversación, Carmen también me habló sobre los otros hijos de Miguel, los 3 hijos de su primer matrimonio. Era un aspecto del caso que añadía otra capa de complejidad a una situación ya profundamente complicada. Los hijos de Miguel habían visitado la casa de Carmen regularmente durante años. Carmen los había cuidado, los había alimentado, había contribuido a su crianza de maneras que su propia madre biológica a menudo no podía o no quería hacer. Después de la muerte de Miguel, esos mismos hijos habían acusado a Carmen no solo de asesinato, sino también de robar el dinero de su padre. Carmen me contó esto con una mezcla de tristeza y amargura, señalando que la ironía era que ella había sido quien sostenía económicamente la casa durante años. Carmen había pagado el agua, la electricidad, la comida y la mayoría de los gastos domésticos. Miguel había contribuido poco económicamente, pero había mantenido control absoluto sobre cómo se gastaba el dinero que Carmen ganaba. Los hijos de Miguel, según Carmen, nunca habían mostrado mucho interés en su padre mientras estaba vivo. Solo aparecían cuando necesitaban dinero o favores. Pero después de su muerte, súbitamente se habían convertido en sus defensores, buscando responsabilizar a Carmen no solo por su muerte, sino también por cualquier pérdida económica que pudieran haber sufrido. Esta reacción de los hijos de Miguel ilustraba perfectamente cómo los abusadores a menudo mantienen diferentes personas públicas para diferentes audiencias. Para sus hijos, Miguel había sido un padre que proporcionaba apoyo económico ocasional. Para Carmen, había sido un terrorista doméstico que había destruido sistemáticamente su humanidad durante décadas. Carmen entendía que enfrentaría años de proceso legal. Habría un juicio, habría testimonios, habría un escrutinio público de cada aspecto de su vida privada. Habría personas que la juzgarían, que cuestionarían sus decisiones, que no entenderían por qué no había buscado ayuda antes de llegar al punto de la violencia. Pero Carmen me dijo algo que me impactó profundamente, que incluso enfrentar un juicio por asesinato sería más fácil que lo que había estado enfrentando en casa durante años. Un juicio tiene un final, un juicio tiene reglas, un juicio tiene límites legales sobre lo que puede y no puede hacerse. La vida con Miguel no había tenido ninguna de esas protecciones. Carmen expresó una frustración profunda con las preguntas que sabía que enfrentaría. ¿Por qué no te separaste? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no simplemente te fuiste? Carmen me explicó que estas preguntas, aunque comprensibles, revelaban una incomprensión fundamental sobre la naturaleza del abuso doméstico a largo plazo. Las personas que hacen estas preguntas asumen que las víctimas tienen opciones reales, que existe un momento claro en que pueden simplemente decidir irse y comenzar una nueva vida. La realidad, según Carmen, es mucho más compleja. Miguel había pasado décadas destruyendo sistemáticamente su autoestima, su red de apoyo, su independencia económica y su capacidad de imaginar una vida diferente. No había sido un proceso que ocurrió de la noche a la mañana, sino una erosión gradual que había sido tan sutil que Carmen apenas se había dado cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que ya era demasiado tarde. Carmen me contó que las amenazas de muerte no habían sido gestos emocionales vacíos. Miguel había demostrado repetidamente que tenía la capacidad y la voluntad de usar violencia extrema. Carmen había vivido con la certeza absoluta de que cualquier intento de escapar resultaría en su muerte o en la muerte de Gabriela. Carmen también me habló sobre la vergüenza que había sentido durante años
sobre su situación. A pesar de ser una mujer educada, una profesora que aconsejaba a otras mujeres sobre relaciones saludables, Carmen había sido incapaz de aplicar ese conocimiento a su propia vida. Carmen me contó que constantemente aconsejaba a sus amigas que no permitieran que los hombres las controlaran, que no toleraran la violencia, que buscaran ayuda si estaban en relaciones abusivas. Pero al mismo tiempo, Carmen estaba viviendo exactamente el tipo de situación contra la cual advertía a otras. Esta dualidad había creado una cantidad enorme de autoculpa y vergüenza en Carmen. Se veía a sí misma como una hipócrita, como alguien que predicaba fortaleza, pero que era demasiado débil para aplicar sus propios consejos. Carmen no entendía entonces que esta dualidad es común entre las víctimas de abuso doméstico. Es mucho más fácil ver la necesidad de escape cuando observas la situación de otra persona desde afuera que cuando estás atrapada dentro de una situación de control y manipulación psicológica. Las amigas de Carmen habían notado señales ocasionales de que algo estaba mal, pero Carmen se había vuelto experta en minimizar la situación y proporcionar explicaciones alternativas para cualquier evidencia de violencia que pudieran haber observado. Carmen había desarrollado una habilidad casi artística para mantener una fachada de normalidad mientras experimentaba un infierno privado. Era una habilidad que había perfeccionado durante décadas, pero que también había contribuido a su aislamiento porque nadie entendía realmente la gravedad de su situación. Carmen me explicó que cuando finalmente había buscado ayuda legal en 2019, cuando había presentado la denuncia formal, había esperado que el sistema la protegiera. Había creído que finalmente había encontrado una manera de escapar que no requeriría violencia, pero la respuesta del sistema legal había sido profundamente desmoralizante. La orden de protección que había recibido era esencialmente un papel sin valor práctico. Carmen había entendido que si Miguel decidía matarla, lo haría mucho antes de que cualquier autoridad pudiera intervenir. Esta experiencia con el sistema legal le había enseñado a Carmen que estaba fundamentalmente sola. No había instituciones que pudieran realmente protegerla. No había recursos que pudieran garantizar su seguridad. No había soluciones legales que pudieran abordar la complejidad de su situación. Carmen me dijo que había retirado la denuncia no porque hubiera creído realmente que Miguel cambiaría, sino porque había entendido que buscar ayuda oficial solo había escalado el peligro sin proporcionar protección real. Durante los meses finales, antes del 13 de noviembre, Carmen había llegado a una comprensión terrible pero clara. La situación solo podía terminar de una de dos maneras. O Miguel la mataría a ella, o ella tendría que matarlo a él. Carmen había pasado esos últimos meses en un estado de preparación mental para una de esas dos posibilidades. No había estado planeando activamente el asesinato de Miguel, pero había llegado a aceptar que podría ser necesario para su supervivencia. Cuando le pregunté a Carmen si tenía remordimientos sobre sus acciones, su respuesta fue compleja y honesta. Carmen me dijo que lamentaba que la situación hubiera llegado a ese punto, que lamentaba que no hubiera habido otra solución, que lamentaba el impacto que sus acciones tendrían en otras personas. Pero Carmen también me dijo que no lamentaba estar viva, no lamentaba que las amenazas constantes de muerte hubieran terminado, no lamentaba que Gabriela estuviera finalmente segura, no lamentaba que ya no tuviera que vivir en terror constante. Carmen entendía que había cruzado una línea moral que la mayoría de las personas nunca cruzan. Entendía que había tomado una vida humana, independientemente de las circunstancias, pero también entendía que había tomado esa acción para preservar su propia vida y la seguridad de su hija. Carmen me expresó un deseo profundo de que su historia sirviera como advertencia para otras mujeres que podrían estar en las primeras etapas de relaciones abusivas. Carmen esperaba que otras víctimas pudieran reconocer las señales temprano, buscar ayuda antes de que la situación se volviera irreversible, encontrar maneras de escapar que no requirieran la violencia que ella había usado. Carmen entendía que su historia era un ejemplo de lo que sucede cuando el abuso doméstico continúa sin intervención durante demasiado tiempo.
Era un caso extremo que ilustraba las consecuencias devastadoras de un sistema que falla en proteger a las víctimas vulnerables. Carmen también expresó esperanza de que su experiencia pudiera contribuir a cambios en cómo la sociedad entiende y responde al abuso doméstico. Carmen había aprendido que las soluciones simples, simplemente vete, no funcionan en situaciones complejas de control y manipulación psicológica a largo plazo. Carmen esperaba que los profesionales que trabajan con víctimas de abuso doméstico pudieran entender mejor la complejidad de estas situaciones, que pudieran desarrollar recursos más efectivos, que pudieran proporcionar protección real en lugar de protección simbólica. Cuando nuestra entrevista llegó a su conclusión, Carmen se preparaba para enfrentar un futuro incierto, pero que por primera vez en décadas era suyo para controlar. Sabía que pasaría años en prisión, pero también sabía que esos años serían vividos en sus propios términos en lugar de bajo el control terrorífico de Miguel. Carmen me agradeció por la oportunidad de contar su historia completamente, sin juicio, sin interrupciones. Me dijo que había sido la primera vez en su vida adulta que había podido hablar durante horas sin miedo de las consecuencias de sus palabras. Al despedirme de Carmen esa tarde, reflexioné sobre lo que había aprendido durante nuestras horas de conversación. Carmen Vega no era un monstruo, como ella se describía a sí misma. Era una víctima que había sido empujada más allá de todos los límites humanos razonables y que había tomado una acción desesperada para preservar su propia vida. Su caso ilustraba las fallas fundamentales en cómo nuestra sociedad entiende y responde al abuso doméstico. Carmen había buscado ayuda legal y había sido esencialmente abandonada por el sistema que supuestamente debería haberla protegido. Carmen había intentado escapar múltiples veces y había sido arrastrada de vuelta por amenazas de muerte que eran completamente creíbles basadas en el historial de violencia de Miguel. Carmen había soportado décadas de abuso físico, sexual, emocional y psicológico que habría destruido a la mayoría de las personas mucho antes de llegar al punto que ella había alcanzado. El caso de Carmen Vega era un recordatorio devastador de que el abuso doméstico no es simplemente una cuestión de relaciones disfuncionales. Es una forma de terrorismo que puede destruir completamente la humanidad de sus víctimas y empujarlas hacia acciones que nunca habrían creído posibles. Carmen había pagado el precio más alto imaginable por su libertad. Había tomado una vida y había perdido décadas de la suya propia, pero había sobrevivido y en su supervivencia había encontrado algo que había estado ausente durante la mayor parte de su vida adulta: control sobre su propio destino. La historia de Carmen Vega permanece como uno de los casos más complejos y perturbadores que he investigado durante mi carrera. No hay villanos simples ni héroes claros en esta historia. Hay solo seres humanos empujados más allá de sus límites por circunstancias que desafían la comprensión normal de la justicia y la moralidad. Carmen Vega se entregó a las autoridades al día siguiente de nuestra entrevista. Enfrentaría años de proceso legal, años de prisión, años de escrutinio público, pero enfrentaría todo eso como una mujer libre por primera vez en su vida adulta. Su historia permanece como testimonio de la complejidad irreducible de la experiencia humana bajo presión extrema, y como advertencia sobre lo que puede suceder cuando los sistemas diseñados para proteger a los vulnerables fallan completamente en cumplir esa función fundamental. El expediente oficial del caso de Carmen Vega se cerró meses después, pero para mí, como investigador que había sido testigo de su transformación de víctima a superviviente, su historia permanece como recordatorio de que incluso en los casos más oscuros de la experiencia humana, hay momentos de una humanidad profunda y compleja que desafían cualquier juicio simple. Carmen Vega había encontrado su libertad al precio más alto posible, pero la había encontrado, y en esa libertad había descubierto algo que Miguel nunca había logrado destruir completamente: su derecho fundamental a existir sin terror.